Vale, pues cuando quieras, cuando estés ready, empezamos. Cuando tú quieras. Vale, genial. Pues bueno, buenas tardes, Ángel Seitedos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Adric. Fantástico. ¿Y tú qué tal? Ya, bien, 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 mucho calor por ahí ¿o qué? Sí, bueno, en Sevilla No está mal, ¿no? mejor, mejor no decirlo, pero vamos, aquí los 44 la hora que es, probablemente. Ya, no te lo quita ¿Tú nadie, qué? ¿no? ¿Y por Bien, allí aquí en qué? Barcelona un poquito mejor, pero, Oye, pero bueno, más humedad y el calor es hasta peor. lo mismo. Buen momento siempre, pues buena excusa para tomarse una cerveza O dos, y charlar un ratito y tanto. di que sí. Mira, para quien no te conozca, pues te presento, te llamas Ángel, como he dicho, y bueno, eres el fundador CEO de Tertulia Jurídica Podcast, un poquito una idea parecida a la nuestra, ¿no? Donde haces una serie de entrevistas jurídicas, luego ya te preguntaré más sobre ello. Ujú. Y bueno, la idea de esta entrevista, aparte de tu proyecto, que dejaremos pues lo típico siempre el enlace del podcast y demás, que de verdad que es súper interesante para quien lo quiera mirar y quiera echarle un ojo, pues la verdad O un que oído. también. Pues bueno, te preguntaremos también por una parte, pues para conocerte a ti, también pues, a Claro. nivel personal, por qué montaste ese canal y demás. Entonces nos gustaría, antes de meternos en eso, pues empezar por tus inicios. O sea, ¿qué has estudiado? Me supongo si has estudiado Derecho o alguna rama Mm. parecida al Derecho. ¿Cómo empezaste? Pues te cuento, si quieres te cuento un poquito, ¿no? Normalmente en la historia, cuando le preguntas a un abogado, ¿has estudiado, qué estudiaste tal? Mm. Y te dice, no, esto es vocacional, mi familia eran juristas o yo desde pequeño quería defender las causas injustas. En mi caso no fue así. O sea, nosotros teníamos una asesoría fiscal de empresa y llevamos asuntos fiscales, asuntos laborales, no pasábamos de la parte, algún asunto civil que no bueno, en plan declaraciones de heredero y cosas que no requerían de litigación. Y bueno, pues un día me planteo, cuando cumplo 25 años, hacer el máster de acceso a la abogacía, perdón, el máster de acceso, el acceso a la universidad para mayores de 25 años, porque no tenía el bachillerato. Yo he sido muy mal estudiante de chico, muy malo, muy malo. Pero era porque siempre he sido muy inquieto y me planteé entonces estudiarlo y me lo saqué sobre la marcha, saqué prácticamente a curso por año y después hice el máster en ejercicio de abogacía y me llevé un pequeño descontento porque llegué a un despacho y no calé, o sea, era un sitio en el que hacía las cosas de una manera y quizás perdí el fuelle por hacerlo. Aparte, en este proceso en el que yo me estaba formando, se dio la oportunidad y vendimos el negocio, la asesoría se vendió y pasar dentro de la estructura como dirección, que es lo que yo prácticamente he hecho toda la vida, y el tema de empresario, moverme, montar proyectos, montar negocios y ahora, bueno, pues hice el examen de acceso porque a raíz del podcast descubrí que me relació en mí algo como que quería probar el ejercicio, ¿no? Y ahí estamos. ¿Y lo has hecho este año, el examen? Sí, 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 sí. Hostia, hace nada, entonces, bueno, hace relativamente poco, hubo todo el follón con lo del examen Hmm. y demás. Pendiente de que la Junta de Gobierno de mi colegio se reúna en septiembre y den el visto bueno de mi colegiación. Hostia, qué bueno, genial, pues bueno, felicidades ya que estamos. Muchas gracias. Entonces, bueno, la motivación justo para el derecho te vino a raíz de eso, ¿no? De la asesoría. Bueno, de la asesoría, pues claro, teníamos muchos clientes y eran 450 clientes en el mejor momento que tuvimos. Y claro, asuntos se llevaban y se derivaban muchísimo, que si el divorcio del empresario, que si alguna movida penal de algún hijo, algún tema penal incluso de alguno de ellos, tema de concurso de acreedor y todas esas cosas se iban derivando. Entonces, claro, en mí se despertaba es que estamos Claro. perdiendo la cantidad y porque debemos tener un bufete montado aquí muy bueno. Claro, imagínate tú la cantidad. Lo que pasa es que, bueno, las circunstancias fueron las que fueron y fue una buena operación, la verdad. No, no, la verdad, y es curioso, ¿no? El ver, pues, como no siempre todo es la típica historia que tú decías, ¿no? Vocacional, que desde chiquitito yo ya pensaba, cómo te Pero que vino los pues hay, todo. ¿eh? Que los hay No, muchísimos, hombre, y ¿eh? tanto, por supuesto. De hecho, yo creo Mm. que más.
de esos vocacionales que no de los... Sí, muchísimo, porque además esta profesión es eso, es muy, digamos, muy de las entrañas, ¿sabes? Muy profunda y se necesita eso como gasolina para poder seguir. Me doy cuenta porque los compañeros estáis ahora hasta arriba en agosto, que es que pues lo tenemos hábil y... Que o te gusta o vamos. O no, no, es que el otro O te día gu- en una entrevista con José, perdona que te interrumpa, en una entrevista con José Muelas, me decía, no sé si lo conoce, bueno, Sí, el sí, sí. fundador de R&T, ¿no? Muy archiconocido, mi amigo José. Y decía que un abogado, o sea, uno no se dedica a ser abogado, o sea, uno es abogado. Oh. Pero desde el día que se colegia hasta el día que se muere. Sí, sí. O lo amas o lo odias, ¿no? Sí. Como dice la frase. Y hablando de esto, ya que has, bueno, que hace poquito que has hecho el máster y demás, ¿cuál es tu asignatura preferida y la más odiada? O si tuviste alguna que se te Joder. Pues yo odiaba en papeles, ¿no? Odiaba en papeles economía. Yo di economía también en la carrera y la odiaba, pero le tenía miedo, más que odiar. Y cuando entré me flipó, aluciné muchísimo porque, claro, eran conceptos que me venían muy bien para mi día a día. Luego, en cuanto a las ramas más técnicas, laboral me gustaba mucho, también llevo muchos años en laboral, despidos, todo el procedimiento social y la verdad que penal me daba miedo también. Y ¿Sí? a lo mejor, sí, me daba miedo. Y bueno, ahí me flipaba la historia del derecho, el derecho romano, derecho civil, porque claro, va muy de la mano del romano. Sí. Entonces, toda esa Claro, el parte sí romano es que... interesante, ¿eh? Todo lo que viene y todo lo que somos a día de hoy, todo el porqué de muchas cosas Es es que una flipo, locura. es que flipo por eso mismo, porque casos de hace 2020 años, o más 2020 años, más incluso, son tan actuales y son tan aplicables y que esas personas llegaron a pensar con la tecnología que tenían y con la evolución que tenían, llegaron a pensar que estos problemas podían ser posibles de solventar con una rama que se inventaron. Coche, pues sí. Sí, sí. No, no, y todo ahí incluso anterior, todo el contrato social, todo, pues eso, cómo pasamos de ser cuatro simios a montar toda esta estructura Que se mantiene. jurídica. No, no, pues, Es la que se verdad es que sí, mantiene. que es una locura. Mm. Bueno, hablando ya, pasaste esa fase y ¿por qué te da por montar el podcast? O sea, ya estás tú Mira, estudiando y no has terminado casi de estudiar, que ya no, lo tenía aparcado. y ya Lo tenía, lo tenía te aparcado montas. prácticamente el tema el tema de los estudios, porque no, me iba a presentar el examen, porque me iba a presentar porque no me gusta dejar las cosas a medias y ya lo terminaba, ¿no? Era una fase que tenía que pasar. Y durante el confinamiento, pienso, lo he comentado ya en alguna ocasión, pienso que habría que intentar dar una voz a profesionales del derecho y como yo escucho muchísimo podcast, me gusta mucho todo este mundillo, digo, oye, ¿por qué no se monta un podcast? Y hablé con un par de grupitos de Facebook, nos unimos 5 o 6, estuvimos charlando, hicimos un episodio 0 que fue horrible, que todavía se escucha, o sea, el audio malísimo, el vídeo... Normal. un niño llorando por allí en medio de mi socio, de Rafa, bueno, fue brutal. Y a raíz de eso se vio que, hombre, creo que también tuvo muchísimo que ver el estar en casa encerrado, porque muchísima gente se enganchó al podcast. Fue el momento, o sea, fue el momentum y la verdad que fue muy, muy bien y ha tenido una acogida muy buena, muy buena. Me imagino que igual que tú, con Caña del Derecho. Lo mismo, lo mismo. Bueno, mucho tiempo libre en casa, ganas de hacer cosas y probar, y probar. Y Claro. sobre todo, supongo a ti te habrá pasado a nivel técnico de, hostia, montaje, audio, aprendiendo también sobre la marcha, pues muchísimas cosas técnicas de grabar y de montar que, hostia, antes... Y ya lo he contado, lo comentabas antes de empezar a grabar, que tienes mucho miedo de no grabar el episodio, de no grabar Sí, la entrevista. A mí me ha pasado en el podcast, me ha pasado como sí. en una ocasión, creo que fue en el episodio número 3, que tuvimos que regrabar nuevamente el episodio porque no le di a grabar. Entonces, claro, la parte técnica también No, entra. no, o sea, lo típico que terminas la entrevista y dices, hostia, qué bien ha quedado. Y de repente te das Sí. cuenta de, oh, Y además era en plan, no lo vais a creer, pero es que pero es que no le he no me he dado a dado. grabar. Además, con el Zoom, siempre cuando terminas de grabar, se te da como descargar el archivo y siempre que se está descargando el archivo yo estoy taquicárdico perdido.
Que no pase nada, que esté todo No, bien. yo voy con el ratoncito, con el dedo en el ratón, digo, voy a darle bien a guardar, no, Sí, como sí. le da cancelar la lío, No, parda, no, vamos. o sea, ostras, genial. Y a nivel, ya que estamos hablando también de la parte técnica, pasando a la parte organizativa, Ujú. ¿cómo organizas las entrevistas? Es decir, tú contactas con los profesionales, tú eliges el tema, lo eligen ellos, el formato Empecé. en sí, ¿cómo salió? El formato salió porque yo tenía, la verdad, me creía que tenía poco que aportar, yo tenía conocimientos de la rama laboral, Mm, pero claro, no tenía conocimientos de la parte jurídica más real que la teórica, ¿no? Me explico, más de la aplicación del procesal. Y bueno, pues al contactar con ellos, pues creía que una tertulia podía estar guay, porque no es un monólogo, yo no me veía capaz de hacer un monólogo porque es mm, muy difícil. O sea, yo he hecho un claro. episodio de monólogo y es muy complicado. Y al final, bueno, pues vimos el formato tertulia, era yo como conductor y tres personas más, o tres personas más, y yo como conductor, el burro el último, se dice. Qué bien. Y al final, pues parece que caló, porque además es no solamente la parte que se aprende, porque siempre se aprende, sino que además nos empezamos a divertir. Entonces, yo soy mucho del mundo startup, tengo varios negocios y se montan negocios en plan churrete, como se Mm, dice, pues se dice por aquí, ¿no? Y es, lanzamos algo, un producto mínimo viable, si ese producto mínimo viable funciona, es aceptado por el público, ya lo perfilamos y lo adaptamos a lo que el público quiere. Empezamos con 2 episodios de tertulia y luego pues preguntamos por entrevistas quién querían conocer a alguien, que trajera a alguien nuevo. Claro, entonces traer a alguien nuevo a una tertulia estaba guay, pero realmente no conocíamos al profesional porque no daba tiempo a conocerlo. Entonces, bueno, entendimos que el miércoles era el día de las entrevistas. Y al final el formato se ha quedado. Lo cambiamos porque, bueno, entendimos que durante el estado de alarma podíamos estar más tiempo en casa y podíamos hacer más tertulias, lunes y viernes. Pero cuando ya se reactivaron los plazos, claro. pues la gente los compañeros estábamos más liados que la pata de un romano. No, hombre, es Y normal. al final, pues decidimos primero, damos un repaso del código deontológico los lunes, y lo hago con mi amiga Cristina Cubile, que también es con la que llevamos el podcast los lunes, miércoles entrevista y viernes tertulia, que las tertulias las hacemos, pues según, a lo mismo hay un tema interesante que sale sobre la marcha y lo Mm. hacemos, o lo mismo planeamos un tema durante un par de semanas, lo grabamos y luego lo publicamos. Genial. Bueno, no sé si a nivel de, bueno, ahora que ya ha pasado un tiempo, que ya tenéis cierto volumen, tenéis creo que unos 2000 seguidores, muchos oyentes diarios Mm. o de cada entrevista, no sé si está cumpliendo tus expectativas por un lado y si tenéis algún nuevo reto o algún nuevo formato. A ver, el reto es crecer, crecer y crecer. Ahí yo siempre digo que es crear, crecer y después monetizar. En principio es un trabajo que yo creo que requiere de una remuneración, no que me pague nadie, sino que tenemos que buscar la fórmula de financiar el proyecto, porque es lo que digo siempre cuando hablo con algún compañero, como tú, que también eres creador de contenido. ¿Cuántas horas se le dedica a esto? Porque tú y yo Joder, llevamos tiempo charlando, eso tiempo hay que acumulárselo al programa, aunque no sea efectivo. Luego, sí, la sí. preparación, grabación, edición, publicación, difusión, todo eso no está medido. Y son muchas horas de trabajo, que después que sí, que lo hago porque me gusta, que si yo mañana me dicen, oye Ángel, que no se va a cobrar nunca por esto, bueno, no pasa absolutamente nada, voy a seguir haciéndolo hasta que aguante. Lo que pasa es que es verdad que la motivación se tiene No, no. que ver de alguna manera reflejada, ¿no? Y yo creo que ahora mismo la fase en la que estamos es buscar un patrocinio que nos ayude. Estamos charlando con algún ente importante, un par de ellos, y creo que en septiembre-octubre vamos a ver a lo mejor hay algún patrocinador, pero además vamos a cambiar algo más en el formato porque parte de la negociación está por ahí. Hasta ahí puedo leer. Genial. No haremos más comentarios, pero habrá que estar atentos, habrá que estar atentos. Bueno, por supuesto, Vale, pues no sé si quieres añadir algo más para ir tú eres el que, terminando. tú eres el que conduce. Pues mira, justamente te has metido tú solo en esto, entonces hablaremos de
de miedos. Entonces, tenemos un gran departamento de investigación que nos ha comentado que, bueno, tienes ciertas fobias, ciertos miedos, ¿es posible? Alguno habrá, siempre, todo el mundo tiene miedo, ¿no? Un animal de 4 patas, a lo mejor, ¿tienes una historia interesante con ello? La madre que te parió. ¿A quién le has preguntado? Esto es secreto confidencial. La madre que te parió. Eso es cosa de Raquel, seguro, vamos. Si lo quieres contar, si no, no estás... Sí, no, lo voy a contar. Yo me he criado en un barrio muy pequeñito de Sevilla, un barrio que está dentro de la ciudad, pero está alejado. Digamos que es un pueblo, tiene formato de pueblo, pero no tiene ayuntamiento, depende de Sevilla, ¿no? Y allá por el año 90, 80 y largo, muy largos, 80 y largos, yo siempre he sido muy cabroncete de chico, bueno, de chico y de grande, siempre. Y bueno, pues estaban aquellos pobrecitos ponis montados en una ruleta que van dando vueltas, y allí llevarían los pobres míos, yo qué sé, 14 horas montados dando vueltas, y allá que mi padre, en esa época, claro, yo ahora mismo ni se me ocurre montarme a un hijo mío en un animalito de estos, ¿no? Allá que mi padre me monta en el pony, yo con mi traje de flamenco, yo agarraba al pony allí pegándole patas, seguramente estaría pegándole patas o haciéndole alguna trasta al bicho. Aquella que el bicho gira la cabeza, me engancha la chaquetilla, me tira al suelo y se me queda la pierna, caigo por dentro del circuito, ¿no? Y eso que el pony empezaba a pisotearme. Ya. Yo no quiero ver un pony en pintura. Y me pasó una cosa muy simpática que no sé si te lo habrá comentado Raquel o mi hermana, o no sé quién te lo habrá contado, pero yo salía a correr, bueno, era ya unos 10 años o por ahí, y bueno, pues una zona del barrio que habían vallado y tal. Iba corriendo por el medio del campo y ya pues estaba un poquito cansado y digo, bueno, pues cruzo estas 2 fincas y me vuelvo por el otro camino. En ese momento que estoy cruzando por una zona que era bastante alta de césped y de follaje y tal, y yo veo que se mueve. O sea, yo no sé, yo lo primero que pensé, dije, bueno, pues pueden ser 2 cosas, o un perro, que puede ser que está en una finca, o a lo mejor un pequeño ternerito o lo que sea. Yo cuando lo vi salir, era un pony. Y el pony si es un jabalí te da igual, pero un pony... Si un jabalí le pegó un bocado, no hay problema. Pero te encontraste el pony... La madre que parió al pony. No corría la ajena. Hostia, bueno, aparte de esta anécdota divertida, pues nada, yo creo que la conversación ha sido muy interesante. No sé si podemos ya empezar a desvelar a modo de adelante. ¿Hay algo? Sí, ¿no? Podemos hacer algo, ¿no? Bueno, podemos empezar a desvelar que algo habrá. Podemos dejarlo así. Que algo habrá próximamente. Hay ahí unas ideas en el aire y de momento leemos hasta aquí y ya, yo creo que próximamente haremos algo, digo yo. Y tanto que sí. Pues muchas gracias. Lo último, bueno, antes de nada, repetir que de verdad, que si os interesa el mundo del derecho, hay un montón de entrevistas, tertulias súper interesantes. Os dejaré abajo pues, el enlace para que lo podáis escuchar. Y bueno, para terminar, brindar por lo que tú quieras, Ángel. Yo creo que podemos brindar por esta amistad, ¿no? Porque además aquí se va a fraguar algo gordo. No quiero decir más nada porque después todo se sabe, como se dice aquí. Y bueno. Por supuesto que sí. Pues brindamos por ello, claro que sí. Un placer, Ángel. Igualmente. Hasta luego. Chao.